Santiago, ¿qué son las mediciones de campos emocionales? Las mediciones de campos emocionales parten de un sistema que se desarrolló en Estados Unidos y que con un aparatito, un frecuencímetro, se pueden medir 40 puntos alrededor del cuerpo. Se entiende que todo el campo emocional nos va a ir marcando cómo estamos, cuáles son los bloqueos a nivel emocional. Esa medición se realiza en 3 capas distintas, esos 40 puntos que se miden. En la primera capa se mide básicamente el aspecto físico, desde lo circulatorio, lo muscular y lo articular, y se va midiendo cómo está la persona ahora y qué predisposición hay a que algo se complique más adelante. ¿Por qué? Porque de pronto medimos un bloqueo y la persona no tiene nada, ninguna dolencia, ningún síntoma, ningún dolor, y entonces quiere decir que ese bloqueo está todavía trabajando a nivel emocional. Esto quiere decir que no va a haber ninguna enfermedad, ninguna patología que no esté dada porque hay una cuestión emocional que todavía no está resuelta. Si hay un síntoma físico, hay una cuestión emocional que no está resuelta. Entonces, en esa primera capa se empieza a ver cómo está la persona física y emocionalmente. En la segunda capa se empieza a formar, en la segunda capa de medición, un escaneo de la corteza cerebral. Y acá podemos ver qué cantidad de pensamientos hay en la cabeza, qué calidad de pensamientos hay en la cabeza, cómo funcionan los neurotransmisores que estabilizan el estado de ánimo, serotonina y dopamina, qué predisposición hay a que la persona tenga una mayoría de pensamientos positivos o una mayoría de pensamientos negativos. Esos pensamientos también van a determinar cómo funcionan otros neurotransmisores como la noradrenalina, el cortisol, las endorfinas y la oxitocina. Ya con eso nos vamos haciendo un mapa de cómo está la persona. En la segunda capa de medición también se puede ver cuáles son los aspectos más importantes de la personalidad de cada uno y si esos aspectos los están usando bien o los están usando mal. A veces tenemos características de la personalidad muy lindas y las usamos mal y terminamos metiendo la pata durante toda la vida a veces. Y después medimos lo que son los chakras, no desde el punto de vista esotérico, sino entendiendo que cada uno de ellos coordina un aspecto emocional sumamente específico. Eso nos da un diagnóstico, un mapa de cómo está la persona. A partir de ese mapa podemos determinar prioridades de trabajo, por dónde empezamos a trabajar para poder afrontar los bloqueos emocionales que aparezcan. ¿Y cómo hacemos esos trabajos? Una vez que vos tenés la medición, o sea, el resultado, ¿cómo hacemos para justamente trabajar y corregir esos problemas que vos encuentras? El abordaje que se utiliza es el de la terapia cognitivo-conductual. Es una terapia que trabaja con elementos del aquí y el ahora y se entiende que para cada conflicto que aparece hay herramientas que se pueden aplicar. Eso implica que la persona, cuando hace un trabajo serio sobre los bloqueos emocionales que tiene, se tiene que poner a hacer cambios. Y esos cambios muchas veces van a impactar sobre su entorno, sobre los demás, entonces aparece una necesidad también de adaptarse ellos mismos a los cambios que están produciendo, pero las otras personas también se tienen que adaptar a los cambios. Si a mí se me ocurre hacer un cambio, va a impactar sobre alguien más. La terapia conductual tiene resultados, desde mi forma de ver, desde mi óptica, maravillosos. Se pueden conseguir cambios en un tiempo que no es demasiado largo, pero requiere la voluntad para hacerlo, ¿no? Cuando hay algo que no está bien en nuestra vida, cuando no vemos los resultados esperados, es porque las estrategias que estamos utilizando no son las correctas. Entonces la terapia cognitivo-conductual lo que aporta son opciones, ¿sí? Ante este conflicto, ¿cuántas cosas distintas puedo hacer que no se me habían ocurrido hasta ahora? Es cambiar el switch, es empezar a pensar las cosas desde un modelo de pensamiento diferente, ¿no? O sea, le das herramientas a la persona para que se empodere de alguna manera y a partir de ella misma empieza a revertir, digamos, estas situaciones o estas anomalías que revele un poco la medición del campo. Sí, tal cual. La persona se va de la medición de los campos emocionales, que dura 1 hora y media, con el diagnóstico y con las herramientas para trabajar. Y el trabajo es personal, es intransferible. Hay un seguimiento que desde la parte terapéutica se puede hacer, pero hay un trabajo personal que es ineludible y que cada uno tiene que animarse a hacerlo, ¿no? ¿Qué son las charlas de entrenamiento emocional que estás dictando en distintos lugares del país?
Parten del concepto que emoción es una palabra que viene del latín, emotio, que quiere decir movimiento. Las emociones fluctúan y se pueden entrenar. Entonces nosotros podemos trabajar con formas de ver la realidad diferentes y poder ver cómo trabajar el enojo, cómo poder trabajar la tristeza, qué estamos hablando cuando hablamos de frustración, qué estamos hablando cuando hablamos de depresión, por qué aparece un estado ansiógeno en una persona. Entonces todo eso se puede ir trabajando. Hablamos de desapego, trabajamos los duelos, las pérdidas, los cambios. Las charlas son a muchos niveles distintos. Hay una base primaria que tiene que ver con la neurociencia, con cómo funciona nuestro cerebro y cómo se interrelaciona con nuestras emociones. ¿Qué duración tienen aproximadamente estas charlas? Las charlas duran aproximadamente 1 hora y media de ponencia y después hay una media hora de intercambio con el público en donde la gente va preguntando y se registran cosas maravillosas porque la verdadera riqueza está en ese ratito en donde podemos conectarnos con el otro, ¿no? Este concepto de que el encuentro con el otro nos sana se ve mucho tanto en las charlas como en los talleres. Comentanos, ya que nombraste los talleres, ¿qué son los tipos de talleres que das? Hay varios talleres que estamos ofreciendo. Por ejemplo, hay uno que es de comunicación, la comunicación como herramienta de sanación. Hay uno de liderazgo personal que tiene que ver con el trabajo con la autoestima. Hay uno de los talleres que es sobre programación neurolingüística orientado al logro de objetivos. Hay un taller de abundancia que se llama No atraigo lo que quiero, atraigo lo que soy, ¿sí? Saliendo de esta cuestión materialista que propone la ley de atracción como la compramos desde Estados Unidos, ¿no? Muchas veces. Hay un taller de resolución de conflictos por vía pacífica y estos mismos talleres, que tienen una duración aproximadamente de 4 horas, se pueden aplicar también a empresas en el trabajo de coaching. Eso lo estamos haciendo ya desde un tiempo y está funcionando muy bien también. Los talleres los das en distintas fechas, o sea, vos viajás a distintas localidades y no es que es una batería de talleres uno detrás de otro, sino que son en distintas fechas, ¿o cómo los planteas? Claro, yo viajo por casi todo el país haciendo estas actividades, las mediciones de campos emocionales, las charlas y los talleres. Cada vez que viajo a un lugar se presenta uno de los talleres. Es un taller cada vez que viajo a ese lugar, ¿sí? Y se hace generalmente los días sábados porque son los días que la gente tiene mayor disponibilidad para prestar esas 4 horas al taller, ¿verdad? Muchísimas gracias, Santiago, por estar acá en el programa y bueno, éxitos en todos los emprendimientos. Gracias a vos, Adrián, por invitarme.